¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Estamos muy contentos pues de compartir con ustedes la palabra de Dios. Como ustedes saben, hace 2 semanas comenzamos la serie que lleva la pregunta: ¿qué significa ser un miembro de la iglesia según la palabra de Dios? Hoy, pues como ustedes saben, y escucho de hecho un poco el eco que se oye, pues tuvimos que tener la iglesia cerrada por cuestiones de salud, por lo que está pasando con el COVID-19, el coronavirus. Pero queremos compartir con ustedes este mensaje de la palabra de Dios basado en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19. Síganos en redes sociales, por favor, síganos en YouTube. Recuerden que vamos a estar posteando, vamos a estar poniendo lo que esté pasando, si hay decisiones pues que nos afecten como iglesia, vamos a estarlo poniendo todo. Síganos en Facebook también para que sepan todo lo que esté pasando también con su iglesia Luz y Verdad. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que el Señor esté con todos y cada uno de nosotros. Bye. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Como siempre es un gusto poder traer con ustedes la palabra de Dios. Es un privilegio para mí poder traer la palabra de Dios y pues estar meditando. En esta semana vamos a estar meditando en un pasaje. Si quieren ir por favor ahí a sus Biblias a Habacuc capítulo 3, vamos a ver los versículos 17, 18 y 19. Como ustedes saben, hemos estado viendo durante estas semanas qué significa ser un miembro. Ese es el título de la serie. Pero hoy, dado las situaciones y que no podemos tener la reunión aquí en el edificio, pues vamos a estar meditando en la palabra de Dios en este pasaje. Vamos a aprender un poco de lo que significa confiar en el Señor y estar contentos en el Señor. Y mientras estamos en la iglesia, mis amados hermanos, mientras nosotros nos reunimos y somos miembros de una iglesia, nosotros sabemos que, y ustedes lo pueden ver, es algo normal, que atravesamos problemas y atravesamos tragedias a nivel mundial. A lo largo solamente de lo que va este año 2020, hemos visto algo que se puede ver como difícil, el Brexit, lo que ha sido la exclusión o salir del Reino Unido, de la Unión Europea. Hemos visto cambios climáticos, la gente está preocupada por lo que se está derritiendo en los polos, el polo norte, polo sur, y todo pues aumento de la temperatura. Vimos durante los meses pasados lo que ha pasado en Australia, los incendios forestales que han afectado a todo un país. Hemos visto también, por ejemplo, extinciones, o hay varias especies que están en peligro de extinción. Y también ahora, pues, lo que nos está pues de alguna manera preocupando a nivel mundial, o está atacando a nivel mundial, es este virus, el coronavirus, que por eso es que no hemos tenido nuestra reunión el día de hoy. Pero gracias a Dios, porque Dios nos da medios como como YouTube, como Facebook, a través de los cuales estos portales nosotros podemos compartir y seguir adelante compartiendo lo que es la palabra de Dios para nosotros. Ahora, quiero que con esto nosotros podamos entender, y creo que podemos aprender, que la iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio como en el que estamos. La iglesia somos nosotros. Y ahí en sus casas, en donde estén ustedes reunidos, ustedes solos tal vez, o con 2 o 3, con su propia familia, hermanos, ahí está la iglesia junto con ustedes. Y les animo, les insto y los invito a que donde estén en su casa, escuchen la predicación, tengan un tiempo de alabanza y después nos unamos en oración. En las 3 semanas pasadas, durante el mes de marzo, que hemos dicho que íbamos a estar orando durante este periodo de este mes, después de los servicios a las 12 del mediodía. Los animo, por favor, que a esa hora igual o después puedan tener un tiempo de oración por las necesidades que hemos estado escuchando. Oremos por nuestro país, oremos por esta ciudad y oremos por todo lo que está pasando alrededor del mundo. Oremos también por los hermanos que están padeciendo enfermedades, oremos por las iglesias y sobre todo que en este tiempo Dios nos siga dando esa paz, porque nosotros sabemos que Dios es el que está en control. Así que vayan por favor conmigo ahí en sus Biblias a Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19. La primera parte del versículo 19 vamos a leer hasta ahí nada más y escuchen lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni haya vides en los frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, o sea, que las ovejas ya se quiten del corral, pues de toda la manada,
y no haya vacas en los corrales. ¿Qué les ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? No sé si usted se puede identificar ahí, mi querido hermano, amigo. ¿A quién no ha podido encontrar papel higiénico en Costco, en Walmart, en Maxi, en todas las tiendas que hemos? Está una escasez de papel higiénico, yo no sé por qué, pero aunque no haya nada de eso, dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Versículo 19, la primera parte dice, porque Jehová es mi fortaleza. Y eso es importante, hermanos, que lo entendamos, que lo hagamos. Esta es una promesa de Dios y es un aprendizaje que podemos hacer nuestro, podemos hacerlo parte de nuestra vida diaria y entender que Dios está en control. Con todo eso tenemos que alegrarnos y estar contentos en Jehová porque Dios está con el control de toda la situación. Quiero darles un poco del trasfondo del libro. Este libro es parte obviamente de los libros, de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y bueno, en realidad no se dice mucho, o no hay mucho que se pueda saber acerca del autor. Solo sabemos que es Habacuc, es el nombre del profeta. Ahora, algunos piensan también que Habacuc era un levita, era una persona de la tribu de Leví, o sea, de la tribu de sacerdocio. ¿Por qué? Porque la manera que él escribe, se puede entender que era una persona que estaba acostumbrado a escribir himnos, a escribir alabanza y adoración. De hecho, la manera que él escribe es muy particular de los salmos. En el libro de Habacuc, aparte de los salmos, es el único libro donde ustedes van a encontrar la palabra Selah. Selah era un tiempo que se daba para meditar en lo que se estaba entonando, en lo que se estaba cantando. Ahora también él dice al final de su libro, él dice al director musical, era algo también que era acostumbrado de los levitas. Ahora nosotros podemos entender que él era un levita, que cantaba en el templo, era una persona que estaba acostumbrado a cantar, pero Dios también le dio otra capacidad de ser profeta. La fecha de la composición del libro, lo más probable, quiero que vayamos a un trasfondo porque quiero que vean por qué escribe esto, fue durante el tiempo que los caldeos, es decir, los Nabucodonosor y Babilonia empezaron a asediar, empezaron a sitiar todo lo que era Jerusalén, y después probablemente muchos creen que fue durante o después del tiempo de la primera deportación a Babilonia. Y eso fue en el año 605 con Nabucodonosor. En otras palabras, Habacuc era un contemporáneo de Jeremías. Era contemporáneo de Daniel. Daniel lo hemos estudiado los viernes, lo estamos estudiando en nuestros viernes de estudio bíblico. Y bueno, pues también era contemporáneo también de Ezequiel, era contemporáneo de algunas personas que estaban pasando por este tiempo de dificultad, estaban siendo sacados y saqueados de su país, los judíos de Jerusalén, y siendo llevados, deportados, prácticamente secuestrados a Babilonia. Los voy a invitar por favor que regresen un poco, ahí mismo en Habacuc, por favor, al capítulo 1, vamos a estar viendo un poquito de hacia atrás, hacia adelante, para que veamos cómo llega Habacuc a entender que Jehová está en control de todas las cosas y que puede estar contento. De hecho, si ustedes van más atrás, el primer punto que podemos aprender es que Dios está en control. Pero muchas veces nosotros sentimos que Dios guarda silencio. De hecho, Jonás y Habacuc se parecen mucho, escriben prácticamente de la misma manera, porque es como un diálogo que están haciendo con Dios. Están preguntándole, ¿por qué? Jonás le decía, ¿por qué estás permitiendo que Nínive sea perdonado? ¿Y por qué me quitas? Entonces Jonás tiene un diálogo con Dios, de la misma manera Habacuc está teniendo un diálogo con Dios. Así que, por favor, vayan conmigo ahí al primer capítulo. Vamos a ver el capítulo 1, versículos 2 y 4. Y el punto, como les decía, que quiero que entiendan o que apliquemos aquí, es que a veces sentimos que Dios está guardando silencio, porque vemos tantas dificultades, como les decía, apenas está empezando el 2020 y estamos pasando tantas y tantas cosas, terremotos, tragedias, incendios, todo este coronavirus, y decimos, ¿y Dios qué está pasando? Dios, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero les voy a decir algo, cuando todas estas dificultades empiezan a gritar a nuestras mentes, a nuestros corazones, empiezan a gritar a todo alrededor, Dios está trabajando en medio de los problemas y Dios no necesita gritar. Lo que tenemos que hacer en este momento es guardar silencio y escuchar la voz de Dios. Dios va a susurrar a nuestro corazón. Dios está cerca de nosotros. Él no necesita gritar porque Él está cerca, Él está con nosotros. Y comienza, como les decía el profeta, quejándose con Dios por las injusticias y la violencia que estaban ocurriendo allí en Jerusalén con los caldeos, con Babilonia. Y parecía como que Dios
de esa manera se siente a veces como que Dios no está interesado en intervenir. Pero fíjense, vamos a ver en el capítulo 1, versículos 2 al 4, perdón, lo tengo de esta manera, dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaréis y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Aquí cuánto les ha tocado. Y me haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí. Y pleito y contienda se levantan. ¿A cuántos les han tocado ahí? No sé, ustedes vean o pregúntense cuánto les ha tocado ver gente peleándose por el papel higiénico, peleándose por las latas en los supermercados. Y bueno, vean lo que dice el versículo 4. Dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por esto sale toda torcida la justicia. Y la pregunta que Habacuc hace en el primer versículo, en los primeros versículos del capítulo 1, es una pregunta que muchos de nosotros, me imagino, que hemos hecho en alguna ocasión. ¿Hasta cuándo, Señor? Todo esto está pasando y apenas vamos en los primeros 3 meses del 2020. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Qué va a pasar todo este 2020? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es que a veces se siente que los problemas están ganando la lucha, que los problemas son más grandes de lo que está pasando, de lo que nosotros, sobre todo nosotros, más grande que a lo mejor hasta que yo mismo, que mi fe. Y la respuesta, hermanos, es que Dios está en control. La respuesta de Dios a Habacuc le dice que todo está bajo control. Fíjense, vayan por favor ahí en sus Biblias a los versículos 5 al 12. Lo voy a leer así rápidamente para ustedes, pero fíjense, los caldeos, dice, aquí castigan a Judá. Ahora escuchen lo que dice: mirad entre las naciones y ved y asombraos, dice el Señor. Escuchen, esta es la respuesta: porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. Dios está trabajando y Dios va a hacer cosas que incluso cuando sean contadas la gente no lo va a creer. Escucha: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que caminan por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Muchas veces podemos identificarnos cómo está pasando tantas dificultades, tanto miedo, tanto pánico en todo alrededor. De esa manera muchas veces este virus puede estar pasando como un terror nocturno, como un problema. Dice: escarnecerá a los reyes, incluso los gobernantes están cayendo en miedo sobre este virus, esta pandemia que se está dando, y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Inclusive dice, se estaba burlando de ustedes. Todo esto está pasando también a nuestros días. Ahora escuchen, el versículo 2 es la clave. Me encanta porque hace la pregunta. Dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Habacuc le está diciendo: Señor, bueno, y todo eso está pasando, pero tú eres antes que todas esas cosas. Tú ya existías antes de que vinieran todos estos problemas. Dios existe antes de este virus y va a existir después. Dios está antes y después de cualquier problema. Dios es soberano y Dios es todopoderoso, porque fíjense lo que dice en el versículo mismo 12, después de la pregunta, dice: no moriremos. Nosotros tenemos que estar confiados porque Jehová está cuidándonos. Dios está protegiéndonos. En su mano poderosa estamos todos y cada uno de nosotros. El Señor Jesús dice: Dios me los ha dado a ustedes y los tengo en mi mano y nadie me los arrebatará. Escuchen, dice: oh Jehová, para juicio lo pusiste tú. Oh roca, lo fundaste para castigar. Muchas veces, muchas situaciones de las que pasamos son traídas por causa de la humanidad. Pero muchas situaciones Dios las permite por juicio, por castigo. Pero Dios sabe qué es lo que Dios es soberano. Dios sabe qué es lo que está pasando y Dios sabe lo que va a pasar. Pero sobre todas las cosas, Dios está en control. Entonces vemos, a veces se siente que Dios está guardando silencio, pero no. Él está cerca, Él está trabajando. No necesita gritarte para que lo oigas. Necesitas callarte para escucharlo. Ahora, vean, porque me encanta. Ahí es donde la fe de Habacuc
se transforma y entiende quién es el que está en control. A pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las circunstancias, Dios está en control. Y Habacuc decidió que en medio de los problemas, en medio de las adversidades, él iba a regocijarse en el Señor. El versículo 4, vamos al capítulo 2, vamos a avanzar al siguiente capítulo 2, versículo 4, nos enseña. Y quiero aclarar, hermanos, que Habacuc no estaba diciendo, ok, vamos a ignorar la situación, vamos a ignorar las circunstancias y no pasa nada. Eso, porque muchas personas hacen eso en el nombre de la fe. Dicen, declaro que no va a pasar nada, declaro que no nos va a hacer nada. ¿Por qué? Lo único que están haciendo es ignorar que hay un problema, declarando que no va a pasar, y están siendo imprudentes. Por eso es que en este momento nosotros sabemos que no podemos reunirnos. ¿Por qué? Por prudencia, porque queremos que no pase nada, queremos cuidarnos, pero también sabemos que Dios está en control. No es miedo, no es temor, estamos siendo prudentes, estamos siendo cautelosos, hay que ser sabios en nuestras decisiones. No vamos a decretar que no nos va a pasar nada, sabemos que si Dios nos cuida, en sus manos estamos. Pero Dios tiene el control de todas las circunstancias. Ahora, lo que Habacuc hizo aquí es muy importante, porque los signos que estaban, signos de interrogación, Habacuc los cambia. En lugar de hacer preguntas, y los cambia como signos de exclamación. Y dice, Señor, tú estás en control. Lo cambian en signos de admiración, de exclamación. Lo cambian en alabanza y en adoración. Y es porque Habacuc había aprendido a vivir por fe en medio de todo tipo de problema, hermano. Y esa también, escuchen bien por favor, esa también puede ser nuestra manera de vivir, nuestra experiencia si aprendemos a vivir por fe. Capítulo 2, versículo 4 lo dice: he aquí aquel cuya alma no es recta. Escuche, la persona que no es recta, la persona que no cree en Dios, que no tiene una relación personal con Dios, se enorgullece y va a decir, mira, yo no me voy allí, no me pasa nada, se va a enorgullecer en sus propias fuerzas. Pero dice, escuchen bien, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es algo bien importante, porque ese versículo es citado a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Se cita en Romanos, se cita en Gálatas, se cita en Hebreos, e inclusive, hermanos, este texto fue clave para el reformador Martín Lutero. En la reforma de la iglesia fue un texto que llegó a la mente y al corazón de Martín Lutero, y entendió que el justo por la fe vivirá. Ahora, Habacuc nos ha dejado un gran ejemplo, hermanos. Habacuc nos ha dejado este ejemplo y nos enseñó sobre cómo vivir una verdadera vida de fe. En este momento, en esta circunstancia, hermanos, lo que más tenemos que tener es fe y encontrar nuestra fortaleza, nuestro refugio en Dios, como dice el versículo 19 del capítulo 3. Hermanos, en este momento lo que más tenemos que hacer es orar. Les dije al principio que este mes queremos reunirnos. Les invito, por favor, allí en sus casas, pónganse a orar con su familia, oren con sus hijos, oren con todos los que están ahí en su casa, y que la oración no sea nuestra última línea de defensa, que sea nuestra primera línea de ataque, nuestro frente de ataque, hermanos. Nosotros tenemos que estar confiando en el Señor en medio de todas y cada una de las circunstancias que atravesamos en nuestra vida, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Y me refiero a circunstancias que no podemos controlar, hermanos. Por ejemplo, una enfermedad como esta es algo que sale de nuestro control. Nadie lo ha podido, o nos está tratando de controlar, pero nosotros no podemos. Perder el trabajo, tal vez. Algunos de nosotros, a lo mejor, en este tiempo muchos trabajos se están cancelando, muchas escuelas se están cerrando por 2 semanas. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando. Vemos desastres naturales, como les decía, vemos guerras, rumores de guerras, vemos pandemias. Y la gente está entrando en pánico, hermanos. En este momento yo los llamo y los animo, los exhorto, hermanos, a estar confiando en el Señor. Confiar que Dios tiene todo bajo control. Y con eso quiero que entendamos algo, quiero que aprendamos algo, que es el punto número 3. Tenemos que estar aprendiendo, tenemos que aprender a estar satisfechos. Aprender a estar satisfechos. Veamos, por favor, ahora lo que el apóstol Pablo dijo, quien, al igual que Habacuc, hermanos, había aprendido a vivir por fe. De hecho, como decía, Romanos fue escrito por Pablo, Gálatas fue escrito por Pablo. En los 2 libros dice que el justo por la fe vivirá. Y él no solamente aprendió a vivir por fe, sino aprendió a vivir agradecido con Dios en medio de cualquier circunstancia. Para eso vamos a ir ahora a Filipenses capítulo 4, versículos 11. Tengo varios versículos, y de hecho
No sé si se acuerdan que el mes pasado, el mes de febrero, estuvimos viendo la serie Por nada estéis afanosos, basado en Filipenses capítulo 4. Y vimos varios versículos, se los voy a recordar en un momento, porque quiero que nosotros retomemos todo lo que hemos aprendido, porque personalmente yo creo que Dios nos ha estado preparando, Dios nos preparó este mes de febrero para enfrentar esta dificultad y que nosotros apliquemos de una manera práctica lo que aprendimos el mes pasado, que en medio de las circunstancias no tenemos que estar afanosos, sino confiando en el Señor. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 4, 11 al 13, dice, no lo digo, o sea, lo que está pasando, él dice, yo he pasado todo esto, ahora no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí está la palabra clave, hermanos, a contentarme. ¿Qué significa esto? A estar contento, no en tus circunstancias, sino en el Señor, porque Él mismo lo dice. Lo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, como sé tener abundancia. Sé tener escasez, como sé tener de todo. Ahora, en todo y por todo he sido enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermano, si en este momento te estás preocupando de dónde vamos a sacar papel higiénico, te voy a decir algo, no te preocupes. Dios tiene todo el control y hay que aprender a estar contentos en toda situación. ¿Por qué? Porque estamos contentos en el Señor. Y lo que sobresale en todo esto, hermanos, es el versículo 13, que yo creo que muchos de ustedes, muchos creyentes se lo saben, inclusive gente que ni siquiera es cristiano lo cita. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabes por qué? Porque estás satisfecho en cualquiera que sea la circunstancia. Estás satisfecho a vivir escasez. Estás satisfecho al vivir abundancia. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy contento. Mi contentamiento no viene de mis circunstancias. No viene de si tengo dinero o no tengo dinero. No viene de los problemas exteriores. Mi contentamiento viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. El versículo 13, pues como le digo, todos lo sabemos. Y eso es porque el apóstol Pablo, les voy a decir, había podido aprender a estar contento, a estar satisfecho cualquiera que fuera su situación. Entonces, lo mismo que Habacuc, al apóstol Pablo entendieron que aunque falte todo, dice ahí en el capítulo 3, versículo 17 de Habacuc, aunque me falte todo, aunque la higuera no dé sus frutos, aunque los borregos ya no estén en la manada y las vacas ya no estén en el corral, que ya me falte todo, dice, con todo eso alabaré a Jehová. Y eso tiene que ser nuestra experiencia. El día de hoy yo los animo, hermanos, que en su casa, ahí en el calor de la familia, alaben a Jehová con todo su ser, con todo su corazón, y que pongan todo en las manos de Dios. Quiero terminar recordándoles lo que hemos aprendido en el mes de febrero. Lo voy a hacer rápido en cuatro puntos. ¿Cómo puedes estar satisfecho? En Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 8, lo aprendimos la semana pasada. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a regocijarnos en medio de cualquier adversidad. Filipenses 4:4, recuerden, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, dice el versículo 4. ¿Qué significa esto? Les dije, no dice regocijaos en que estamos bien, regocijaos en las circunstancias, regocijaos en que no haya... dice regocijaos en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor siempre te puedes regocijar, en Dios siempre te puedes regocijar. Otro de los temas que vimos el mes pasado fue en Santiago 1, 2 al 4. Escuchen lo que dice capítulo 1 de Santiago, versículos 2 al 4. Hermanos míos, dice, alégrense, dice, escuchen esta versión, cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que así se pone a prueba vuestra fe. Así es como Dios está probando nuestra fe. Nosotros aprendimos todo esto el mes pasado y ahora Dios, entiéndanlo así, o entendámoslo de esta manera. Tal vez Dios quiere probar nuestra fe, quiere ver si lo que estamos aprendiendo, si lo que estamos escuchando lo hacemos práctico y lo hacemos nuestro, y eso los hará más pacientes. Recuerden eso, que esto nos va a hacer más pacientes. Dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Es lo que Dios quiere alcanzar, es el propósito de Dios, ayudarnos a llegar a la madurez espiritual. Entonces, primero tenemos que regocijarnos. Segundo, tenemos que poner todas nuestras peticiones, tenemos que depositarlas en el Señor para que ellas dejen de dominar nuestras vidas, dejen de cargar nuestra alma, nuestro espíritu. Dice el capítulo 4, versículo 6, dice, por nada
estéis afanosos. Fue lo que aprendimos el mes pasado. Recuerden, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En todo qué? En toda oración y ruego y con acción de gracias. Recuerden que eso es lo que tenemos que hacer siempre, darle gracias a Dios por todo lo que está sucediendo, lo que ha sucedido y lo que va a suceder, porque Dios está en control. No es ignorar, hermanos, recuerden, no es ignorar las circunstancias, sino que es confiar en Dios. ¿Y por qué? Porque Él está trabajando en medio de nuestras dificultades. Romanos 8:28 nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recuerden, 1 de Pedro 5:7 también lo vimos. Dice que debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Cómo nos humillamos? Echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Tenemos que depositarla, esa ansiedad, quitárnosla y dársela a Dios. Pero ¿cómo lo hacemos? Humillándote delante de Él. Reconoce que Dios está en control de todas las situaciones. Reconoce que Dios está en control también de esta y pon tu confianza en Él. Pon tu confianza en Él. Ahora, la número 3, la tercera. Número 1 dijimos regocijarnos en el Señor, poner nuestras peticiones en Él. Y número 3, es que el creyente, hermanos, todo el que confía en Dios, confía en Cristo como su único y suficiente Salvador personal, está protegido por la paz que solamente Dios nos puede dar. La Biblia dice, Jesús lo dijo, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Escuchen las palabras de Jesús. Dice que no nos turbemos ni tengamos miedo. ¿Por qué? Dice el versículo 4, versículo 7, el mismo apóstol Pablo nos enseña que una vez que entregamos todas nuestras peticiones, como dice también Pedro, que las echamos en Dios porque Él tiene cuidado por nosotros, dice el apóstol Pablo, esta es la promesa y es una promesa para todos nosotros. Y la paz de Dios, escuchen, no significa que no va a haber problemas, sino que a pesar de los problemas, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará o guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso dice, hermanos, que va a sobrepasar todo entendimiento. Tal vez muchas personas están entrando en pánico, están entrando en temor, pero como cristianos tenemos que entender que esa paz que va más allá de nuestro entendimiento, esa paz es la que nos cuida, nos protege nuestro corazón y protege nuestra mente. Una paz, hermanos, que el mundo no puede dar, porque es una paz a pesar de los problemas, es una paz en medio de los problemas. La paz de Dios no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en nuestras vidas, y en eso lo entendemos como cristianos, como hijos de Dios. Ahora, para terminar, la número 4. Número 1, recuerden, regocijarnos en el Señor. 2, echar nuestras peticiones. Número 3, estamos protegidos por la paz de Dios. Y número 4, tenemos que aprender a cultivar la paz, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? A través de la renovación de nuestra mente. Lo dice Pablo ahí en el capítulo 12 de Romanos. Déjenme leerlo para ustedes. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que, hermanos, dice, escuchen bien, estas son palabras del apóstol Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo primero que tenemos que hacer, entregarle a Dios nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, todo como un culto racional, es decir, hacerlo con toda conciencia, con toda nuestra alma, nuestro espíritu, de que nosotros le pertenecemos a Dios, consagrarnos a Dios. Y luego dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, no se conformen, no tomen la forma de este mundo, no tomen el miedo, ni el temor, ni el pánico que está pasando en este mundo. ¿Por qué? Sino que debemos transformados, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Hay cosas en el mundo que son agradables, como el helado, ¿verdad? El putín o la putín, y cosas que tal vez no son muy buenas para nuestra salud. Y hay cosas que son buenas para nuestra salud, como las vitaminas o la medicina, pero no son agradables. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces tenemos que cultivarlos. Ahora, ¿saben qué es lo que dice el apóstol Pablo ahí en el mismo capítulo 4 de Filipenses? Nos anima, hermanos, el texto del apóstol Pablo nos anima a pensar en las cosas que edifiquen nuestra vida, no solamente cualquier cosa. Ustedes está bien, les invito a que estén al tanto de las noticias, estén al tanto de todas esas cosas, pero que esas cosas no dominen su mente, no dominen su corazón, sino las cosas, escuchen lo que dice el capítulo 4, versículo 8 de Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos, lo que es
es la palabra de Dios. Y dice el versículo 4, el capítulo 4, versículo 9, dice, y lo que oísteis y recibisteis y visteis en mí, dice, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entregamos nuestras necesidades en Dios, nuestras angustias, estas cosas que nos tienen ansiosos y preocupados, no solo la paz de Dios está con nosotros, sino que el Dios de paz también va a estar con nosotros, hermanos. Así que lo que podemos hacer es nuevamente leer. Los voy a invitar, y con esto terminamos, a leer la porción de Habacuc capítulo 3, déjenme llevarlos ahí, capítulo 3, versículos 17 al 19, y les voy a hacer una pregunta al final. Ustedes respóndanla ahí en casita, respóndanlo como familia, y vamos a hacer algo después de esto. Dice, versículos 17, 18 y 19, dice, aunque la higuera no florezca, acuérdense, aunque ya no haya papel higiénico, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y el versículo 19 dice, Jehová es el Señor de mi fortaleza. Entendamos eso, hermanos. Y la pregunta es para todos ustedes, mis amados hermanos de luz y verdad, y todos los que nos siguen nos pueden ver en sus redes sociales, ahí en YouTube o en Facebook. La pregunta es para ustedes: ¿puedes alabar y agradecer a Dios en cualquier circunstancia? Otra vez, ¿puedes alabar y agradecer a Dios en cualquier circunstancia? Si tu respuesta es sí, entonces es porque estamos aprendiendo, como Habacuc y como el apóstol Pablo, a estar satisfecho en medio de cualquier circunstancia, a regocijarte en el Señor en todo tiempo. Y yo te animo, te invito, hermano, que en medio de esta circunstancia también estés alabando y adorando a Dios, agradeciéndole porque Él sigue en control. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo que nos permites también tener a través de medios sociales, de portales, de internet, de estar en línea, Señor, y que podemos estar en casa, Señor. Sabemos que estamos refugiados porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro pronto socorro, Señor. Estamos en ti, Padre. Queremos depender de ti, Señor, en cada una de las situaciones que estemos pasando, en cada una de las circunstancias que llevamos a cabo, Señor, en nuestras vidas, en medio de estos problemas y dificultades a nivel mundial. Señor, estamos dependiendo de ti, Señor. Queremos orar para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y que cuide nuestros pensamientos, que estemos regocijados en ti en todo tiempo, Señor, que estemos con ese gozo, ese contentamiento, Señor, que viene solamente de ti, porque sabemos que a pesar de los problemas tú sigues en control, Señor. Y queremos confiar, Señor, que en medio de esta circunstancia tú también vas a cuidar de tu iglesia, vas a cuidar de tus hijos, vas a cuidar de esta congregación. Los pongo a todos y cada uno de ellos en tus manos, Padre, y te pido que tu bendición esté sobre ellos, que en estos momentos sigamos sintiendo y experimentando tu presencia en nuestras vidas. La iglesia no es un lugar, no es un edificio, Señor. La iglesia somos nosotros, Señor. Y ahí, en nuestros hogares, en nuestras familias, aquí estás tú con nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, una vez más, confiando, como dice tu palabra, que tú tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.